y tantos otros caudillos son producto de este concepto de, digamos, recreación. Cuando digo recreación es será permanente. Hola. Hola, ¿qué tal? Disculpen, pero tuve algunas dificultades para ingresar. Buenas noches. Voy a tratar de conectar bien la pantalla para que ustedes puedan ver el pizarrón. ¿Cómo les va? Buenas noches. A ver. Hola, buenas noches, profe. A ver, esperen que... Discúlpenme, ¿ven bien el pizarrón? Sí. Bien. Sí. Entonces, porque vamos a manejarnos un poco con el pizarrón, a ver si va quedando más claro. Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a comenzar con la primer clase con ya contenido de lo que es la materia. Para los que estuvieron en la clase del día martes y preguntaron respecto a qué tema íbamos a tratar hoy y qué aconsejábamos que comenzaran a leer, yo lo que les dije es que comenzaran por el primer capítulo del libro Introducción al Conocimiento Científico de Guibert. Porque si bien es un poco más largo que cómo tratan el tema el doctor Portela y el doctor Nino, el tema es que indudablemente es mucho más claro y es mucho más detallado. Entonces, creo que para poder comprender y tener una visión completa de lo que es lenguaje en general, es la bibliografía más adecuada. Además tiene una lectura muy sencilla, muy amena. No sé si alguien ya pudo verla, pero realmente es muy llevadero. Así que hoy vamos a comenzar, yo les había también comentado en la clase del día martes que el libro de cátedra, el libro del doctor Rodríguez, comienza, digamos, el análisis a partir específicamente de una parte de la semiótica que es la pragmática, que es aquella que analiza los usos y funciones del lenguaje. Comienza desde allí el desarrollo, pero el tema que se plantea es que hay, diríamos, conocimientos básicos como qué es ambigüedad, qué es vaguedad, las teorías que que explican la relación entre la realidad y el lenguaje, que luego son aplicadas a teorías respecto a la interpretación del derecho, que a juicio de quienes estamos a cargo del dictado de esta materia, del cuerpo docente, consideramos que resulta necesario que ustedes tengan estos conocimientos de lenguaje básicos. ¿Y por qué es conveniente que los tengan? Porque indudablemente el derecho es lenguaje, o sea, los sistemas jurídicos positivos, que es el objeto de análisis de la teoría general del derecho, están expresados, formulados en lenguaje. Son, en definitiva, también una comunicación, o sea, lo que hacemos con el sistema jurídico es transmitir al ciudadano desde la autoridad una serie de normas de regulación de conductas, o sea que funciona exactamente igual que el lenguaje. Y todos aquellos conceptos que nosotros vemos en el lenguaje, los aplicamos y los trasladamos al análisis del sistema jurídico. Por esta razón es importante que ustedes tengan muy claro qué es el lenguaje, cómo está formado, los distintos tipos de lenguaje, qué es la sintaxis, qué es la semántica y qué es la pragmática, porque saben ustedes que, como van a ver bien en el libro de cátedra, existe un análisis sintáctico, semántico y pragmático, tanto del sistema jurídico en general como de las normas jurídicas. Entonces, si ustedes no saben lo que es sintaxis, semántica y pragmática, indudablemente se les va a dificultar poder captar esta concepción sintáctica, semántica o pragmática
de lo que es la norma jurídica. Lo mismo, es importante tener muy en claro que son los problemas que nos encontramos, los defectos del lenguaje, de los lenguajes naturales, que son la ambigüedad, la vaguedad y textura abierta, porque esos van a ser los problemas de interpretación que nosotros luego vamos a analizar. Entonces, es necesario que empecemos analizando el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje es un conjunto de símbolos que sirven para la comunicación. En realidad, la utilización del lenguaje es lo que distingue a lo que es el hombre del resto de los animales. O sea, el tema de manejar un sistema de comunicación articulado, claro, es lo que permite todo lo que es el tema de convertirse ese ser humano en un ser racional. Indudablemente, cada vez es más la importancia que el tema del lenguaje y del discurso tiene en lo que es el desarrollo de la vida humana. Por ejemplo, Umberto Eco, ya fallecido, que fue considerado uno de los más grandes semióticos en el mundo, era profesor de la Universidad de Bolonia, nacido en Bolonia, y el que escribió, además de ser uno de los más grandes semióticos contemporáneos, Umberto Eco también era el literato, porque escribió El nombre de la rosa, ha escrito algunas obras literarias sumamente interesantes, y la película El nombre de la rosa está realizada sobre este libro, el libro de él. Y tiene, obviamente, es un experto en el manejo del lenguaje, y él decía que el lenguaje es todo aquello que sirve para mentir. Pero bueno, en fin. Entonces, comencemos a analizar detenidamente qué es esto del lenguaje. Yo les comenté como una primera definición de lo que es el lenguaje, que es un conjunto de símbolos. ¿Qué es un símbolo? Bien, un símbolo es un fenómeno que relaciona en nuestra mente otro fenómeno. Bien, primer tema, eso es un símbolo, un fenómeno que nos representa en nuestra mente otro fenómeno. Por ejemplo, es un símbolo la palabra gato. Y ese símbolo representa en nuestra mente a un gato. Ahora bien, tenemos que indagar un poquito más. ¿Por qué? Porque yo les dije que los lenguajes están formados por símbolos que nos sirven para la comunicación. Pero tenemos que hacer una distinción entre signo y símbolo. Porque también el signo es un fenómeno que nos representa otro fenómeno. Por ejemplo, el humo es un signo que nos representa en nuestra mente que en algún lugar hay fuego. La caída de las hojas en otoño es un signo que nos representa en nuestra mente que llegó el otoño. Eso obviamente con el tema del cambio climático estamos un poco complicados, pero en general, cuando se empiezan a caer las hojas, llegó el otoño. Y cuando comienzan a florecer nuevamente los árboles, las plantas, habría llegado la primavera. Últimamente las hojas se caen en momentos medio peculiares y también las plantas florecen también en momentos peculiares. Pero en general es así. Bien, entonces, yo les dije, el signo es un fenómeno que representa en nuestra mente otro fenómeno. El símbolo también es un fenómeno que representa en nuestra mente otro fenómeno. ¿Qué distinción hay entre ambos? Si es que hay alguna distinción. Porque los lenguajes están formados principalmente de símbolos.
Esa distinción es la siguiente. En el signo, la relación entre fenómeno y fenómeno, esa relación es natural. Esto significa lo siguiente, que es una relación que se da, que la establece la naturaleza. Hay una relación de causa-efecto entre ambos fenómenos. Y es una relación que el hombre simplemente debe saber reconocer y que además no puede cambiar. Si hay humo, es porque hay fuego. Si hay fiebre, es porque estamos ante un síntoma de enfermedad. Y esto es algo que se da naturalmente. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo? ¿Y cómo? En el signo, el fenómeno nos representa otro fenómeno a través de la significación. ¿Hasta acá bien? Bien. Ahora, ¿qué pasa en el símbolo? Estamos ante lo mismo, símbolo. Fenómeno que nos representa otro fenómeno. Pero la relación entre ambos fenómenos, ¿cómo es? Es artificial. Es decir, que el hecho que... un chiquitito. El hecho. A ver, esperen un chiquitito. El hecho que el símbolo, que es la palabra gato, signifique esto, está en adopción, aviso, si a alguien le interesa, es artificial. ¿Por qué? Por una cuestión simplísima, porque yo a esto lo puedo llamar cat, por ejemplo, que es exactamente lo mismo y es lo que significa gato en inglés. El hecho que nosotros tengamos diferentes lenguajes, diferentes idiomas, que las palabras en los diferentes idiomas tengan un mismo significado, demuestra el tema de la artificialidad de los símbolos. Los símbolos son una creación humana. El hombre, si quiere, le puede cambiar el nombre a las cosas. Pero si nosotros lo que pretendemos es que sirva para la comunicación el lenguaje, es necesario que exista una convención respecto a los símbolos que utilizamos y al significado que le damos dentro de nuestra comunidad parlante, porque si no, no vamos a poder comunicarnos. Entonces, los símbolos son fenómenos, igual que los signos, que representan en nuestra mente otro fenómeno, igual que los signos, pero en el cual la relación entre los fenómenos es artificial, es convencional, es una creación humana y el hombre le puede cambiar el nombre a las cosas. Y cómo nosotros
se nos representa en nuestra mente el fenómeno a través del significado. Entonces, redondeando o resumiendo, el signo es un fenómeno que a través de la significación representa en nuestra mente otro fenómeno y la relación entre ambos fenómenos es artificial. El símbolo es también un signo, pero es un signo artificial. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que a través del significado representa en nuestra mente otro fenómeno y la relación entre ambos es convencional. Y les voy a dar un ejemplo porque a veces, muchas veces ustedes se confunden. Y generalmente cuando le preguntamos si la luz del semáforo, si el semáforo y las luces, y de acuerdo a lo que representan, es un signo o es un símbolo, muchos contestan que es un signo. No, el semáforo es un símbolo, porque el semáforo es una creación humana a la cual el que le da el significado a las luces es el ser humano. Tranquilamente puede cambiar el significado de las luces y está cambiando. Es artificial, es un símbolo. Entonces, no se confundan. Bien, ahora ustedes dirán, ¿para qué sirve todo esto y por qué les estoy explicando esto? Porque hay dos teorías que intentan explicar la relación entre el lenguaje y la realidad. Bien, la teoría esencialista, o también denominada de realismo verbal, y la teoría convencionalista, también denominada nominalista. Estas teorías que intentan explicar la relación entre la realidad y el lenguaje que hace mención a esa realidad, la esencialista trata a esa relación como si fuese un signo. En cambio, la convencionalista trata a esa relación como un símbolo. La doctrina esencialista tiene su fundamento filosófico en Platón y en el famoso mito de la caverna, con la que Platón intentaba explicar que existe un mundo ideal, que es el verdadero mundo, y que lo que el hombre ve de ese mundo ideal son las sombras que advierte a través del fuego que le llega a través de la fogata y que se refleja en el fondo de la caverna. Platón explicaba a través del mito de la caverna que la verdadera realidad está en el mundo de las ideas y que la realidad que vive el hombre es un mero reflejo del mundo de las ideas. Y que el hombre, a través de la intuición, debe captar la verdadera esencia de las cosas a los fines de darles el nombre verdadero para cada una de esas cosas. O sea, trata a la relación entre lenguaje y realidad como si fuese una relación natural que el hombre no crea, sino que tiene que descubrir. En cambio, la posición convencionalista, que trata la relación entre lenguaje y realidad como un símbolo, simplemente afirma que el lenguaje es una creación humana y que el hombre es el que le pone el nombre a las cosas,
y que si quiere lo puede modificar. Miren, para que les quede muy claro el tema de lo que es la artificialidad del lenguaje, el mejor ejemplo que nosotros tenemos es el tema del lenguaje inclusivo. El tema del lenguaje inclusivo nos demuestra claramente el hecho de que el lenguaje es una creación humana, que el lenguaje realmente es artificial. Ahora ustedes me van a decir que si nosotros analizamos estas dos teorías, indudablemente la teoría acertada es la convencionalista, que además es la que seguimos, obviamente, en la cátedra. Y que realmente la teoría esencialista, esto de andar tratando de determinar cuál es la verdadera esencia de las cosas, así de esa manera podemos a las figuras, a las instituciones, a la realidad, ponerles el verdadero nombre que cada una de ellas tiene, no es un tema menor, porque lamentablemente en lo que es la doctrina jurídica, lo que advertimos es que en general los juristas adhieren a una posición esencialista cuando tienen que describir el derecho. Por ejemplo, si ustedes ven cualquier unidad, cualquier materia de derecho de fondo, ya sea contrato, ya sea derecho penal, etcétera, ustedes van a advertir lo siguiente. Por ejemplo, la unidad número 1, seguro de contratos, dice: contrato, 2 puntos, definición, naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es comenzar a debatir sobre la esencia del contrato y cuál es su verdadera esencia y naturaleza, en vez de simplemente analizar cómo se encuentra caracterizado, cuáles son las características que quien creó la norma que establece el tema del contrato ha determinado que son características definitorias para otorgar un determinado significado a una cosa. El problema es ese, el problema está en que las naturalezas jurídicas adhieren a una teoría esencialista y ustedes lamentablemente van a tener que comenzar a estudiar las diferentes teorías que tratan de explicar el contrato de garaje, el contrato de leasing, porque en todas dice definición, 2 puntos, naturaleza jurídica. Así que, y también esta distinción entre estas dos teorías las volvemos a ver en interpretación, porque en interpretación vamos a ver las diferentes concepciones de la interpretación. Y está la concepción decisionista y la concepción cognoscitivista o cognitiva. La concepción de la interpretación decisionista adhiere a la teoría convencionalista. La concepción de la interpretación cognitiva adhiere a la teoría esencialista. O sea, tiene su fundamento en la teoría esencialista. ¿Les quedó claro? ¿Podemos seguir avanzando? ¿Sí? Sí, Bien. sí. Sí, profe. Bien, ahora bien, así como el derecho es una creación humana, también las clasificaciones son creaciones humanas. No hay clasificaciones verdaderas ni clasificaciones falsas, sino que las clasificaciones tienen en cuenta algún criterio que sigue el que la realiza, que le resulta más o menos útil, pero no hay ni verdaderas ni falsas. Una de las clasificaciones tradicionales respecto del lenguaje es aquel que la clasifica el lenguaje en natural y artificial.
Entonces la primera pregunta que me harán es, a ver, la doctora es un poco contradictoria, recién nos insistió en que todos los lenguajes son artificiales, que el lenguaje es artificial, porque es una creación humana, y ahora viene y me los clasifica naturales y artificiales. ¿En qué quedamos? Bien. Todos los lenguajes son artificiales, según lo que por lo menos sostenemos en esta cátedra. Todos. Lo que sucede es que hay lenguajes que son más artificiales. Entonces, por esa razón es que los distinguimos o clasificamos en naturales y artificiales. Los lenguajes naturales son las grandes lenguas, ya sea las lenguas vivas, que son las que se hablan actualmente, o las lenguas muertas, que ya no se hablan, como puede ser el latín, por ejemplo. Y se los llama naturales simplemente porque es el lenguaje que el ser humano comienza naturalmente a aprender. O sea, desde que nace, él se va formando en un determinado lenguaje y lo va adquiriendo naturalmente. O sea, la artificialidad de ese lenguaje no se advierte. Y además, la transformación de los lenguajes naturales es muy lenta en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, el lenguaje castellano de la época del Mio Cid, que no sé si yo soy una persona mayor y tenía literatura cuando iba al secundario, no sé si ustedes en el secundario, los que son más jóvenes, Raúl seguro que tuvo literatura, pero hay algunos que son más jóvenes y no sé si la han tenido, porque no sé bien cuál es el contenido actual de la currícula del secundario. Pero nos torturaban con el Mio Cid, generalmente lo hemos tenido que leer. Y si nosotros leemos el Mio Cid, advertimos que el castellano, o Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, advertimos que el castellano de esa época difiere del castellano actual, o sea que ha habido una evolución que la vemos a través de largos periodos de tiempo, pero que realmente no lo vamos notando en lo que es el lenguaje cotidiano. Tal vez sí lo notamos nosotros los argentinos por el tema de la insistencia en el lenguaje inclusivo, pero si no fuese por eso, en realidad no advertiríamos este cambio de manera tan clara. Por esa razón, es que a los lenguajes, a las grandes lenguas se los llama lenguajes naturales. Bien, a su vez están los lenguajes artificiales, que tenemos dos grupos. Los técnicos y los formales. Bien. El lenguaje técnico. Bien. El lenguaje técnico es el que utilizan los científicos en general, o sea, el que utilizan los juristas, el que utilizan los médicos, el que utilizan los biólogos. Y en realidad, el lenguaje técnico es un lenguaje natural, porque emplea los símbolos del lenguaje natural y además emplea también la sintaxis del lenguaje natural. La sintaxis, la semántica, que es el significado, o sea, es lenguaje natural. Pero, diríamos, la mejor definición sería que el lenguaje técnico es un lenguaje natural al cual, para tratar de solucionar las deficiencias de los lenguajes naturales, que luego vamos a ver que son la ambigüedad y la vaguedad, se crean términos que son específicos para cada una de las ciencias a los fines de lograr una mayor precisión en la comunicación dentro de ese ámbito científico. Por ejemplo, nosotros dentro de lo que es el ámbito jurídico, tenemos términos técnicos como pueden ser, por ejemplo, hipoteca, anticresis, leasing, contrato, que son términos que nos... Cosa, por ejemplo, el término cosa es un término jurídico, es un término que se utiliza
y que se crean específicamente dentro del ámbito de la medicina. Tenemos, por ejemplo, enfermedad, tenemos mieloma, tenemos términos que son específicos de esa actividad científica. O sea, si nosotros escuchamos hablar a los médicos o nos escuchan hablar a nosotros un cliente cuando estamos evacuando una consulta jurídica, nos entienden perfectamente cuando le estamos hablando. De repente pueden llegar a tener alguna falta de claridad o duda respecto a algún término técnico específico, nos piden que lo aclaremos y lo aclaramos. Pero los lenguajes técnicos en realidad se crean en cada ámbito científico para lograr una mayor precisión y una mayor claridad en lo que es la comunicación dentro de esa determinada actividad científica. ¿Les queda claro? Bien. En cambio, los lenguajes formales son aquellos que necesitan de una precisión absoluta. Y en realidad son lenguajes que se dan, por ejemplo, en las matemáticas, el lenguaje de la lógica, que prescinden del significado y en realidad lo que analizan es la relación sintáctica entre los diferentes símbolos que forman parte de esa ciencia. Por ejemplo, dentro de la lógica se explica, por ejemplo, el principio de identidad diciendo P es igual a P. O sea, vemos que son todos símbolos. La propiedad conmutativa, el principio conmutativo dentro de la matemática se expresa con A más B es igual a B más A. Entonces vemos que en realidad lo que interesa no es el significado de los símbolos, sino la relación entre esos símbolos. Y eso es para lograr una precisión absoluta dentro de esa actividad. ¿Entendimos? Bien. Bueno, teniendo en cuenta esto, existe una actividad científica que es predecesora de lo que es la semiótica o semiología, que es la lingüística. La lingüística es una ciencia cuyo padre es Ferdinand de Saussure, que tiene como objeto el estudio y análisis de los lenguajes naturales. Pero Saussure sostiene que la lingüística debía formar parte de una ciencia general. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a sacar momentáneamente y cuando escriba algo voy a volver a conectar la cámara, porque generalmente si quito la cámara se mejora la conexión. A ver, díganme ustedes, la saco momentáneamente. Bien. Saussure sostenía que la lingüística tenía que formar parte de una ciencia más amplia que se ocupe del análisis de todos los signos y símbolos que se utilicen en un proceso de comunicación. Y esta ciencia más amplia es la semiótica o semiología. Y hablando de proceso de comunicación, tenemos que analizar cuáles son los elementos de un proceso de comunicación. En un proceso de comunicación, ¿mejoró la conexión? Sí, más o menos, profe. Igual se entrecorta un poco. Sigue igual. A Sí, ver, se corta mucho. espérenme en 2 minutitos que me fijo a ver cómo está mi conexión. A ver.
Si tengo un tema de inestabilidad, esperen. No. No, me aparece la conexión como segura, conectada. Bueno, ustedes vayan diciéndome qué es lo que tengo que repetir que se haya cortado, ¿sí? No tengan problema en interrumpirme si de repente algo se les perdió porque se cortó. Bien, dijimos que Saussure sostenía que la lingüística tenía que formar parte de una ciencia más amplia, que se ocupe de todos los signos y símbolos que se utilizan en un proceso de comunicación. En un proceso de comunicación tenemos los siguientes elementos. Bien. En un proceso de comunicación tenemos un emisor y un receptor. Tenemos además un canal de comunicación. Ese canal puede ser una comunicación presencial, puede ser a través de un teléfono, puede ser a través del WhatsApp, puede ser a través de las redes, puede ser a través de un mail. Es el canal a través del cual me estoy comunicando de manera presencial, a través de las redes, a través de internet, o a través de esto que se corta cada rato. A su vez, además de un canal, para que haya comunicación, tiene que haber un mensaje que se tiene que transmitir el emisor al receptor. Y además, tiene que existir un código común. ¿Dónde ustedes ubican en estos elementos al lenguaje? En el código común. ¿Cómo? En el código común. El código. El código Sí. es el lenguaje. Y ese código debe ser común. ¿Por qué? Porque es necesario, o sea, común en cuanto a que ambos lo entiendan, lo comprendan. Porque ustedes se imaginan que si yo intento comunicarme con una persona que habla en japonés y solamente en japonés, y yo solamente hablo en castellano, por más que haya un canal de comunicación, por más que haya un mensaje, que haya un emisor y un receptor, obviamente no vamos a poder entablar una comunicación porque no tenemos un código común. Entonces, necesitamos además un código común, y ese código común es un determinado lenguaje. Bien. Recuerden que yo a ustedes les dije, cuando vayamos a ver cómo el tema del lenguaje se aplica también al derecho, que el sistema jurídico, el derecho, es también es comunicación. Porque nosotros lo que estamos comunicando, tenemos un emisor que es la autoridad, un receptor que es el ciudadano o el sujeto normativo. Tenemos un canal de comunicación que generalmente lo hacemos por, diríamos, a través diríamos, de un código escrito, o sea, a través de una determinada publicación. Tenemos un mensaje, que es la norma. O sea, es la orden, la regulación de conducta que la autoridad le envía al receptor. Y tenemos, obviamente, un código común, que es el lenguaje en el cual está promulgada, está formulada esa norma. Es comunicación. Bien, también nosotros dentro del lenguaje tenemos algunas distinciones para realizar. Una de las distinciones que realiza la semiótica y también la lingüística, es distinguir entre lo que es la lengua y el habla. La lengua es un determinado lenguaje natural, y el habla es la puesta en funcionamiento, el acto humano, el acto parlante
de expresarse en una determinada lengua. Un ejemplo muy claro que trae Guibur es que la lengua es una partitura musical, el ejemplo que hace, y la ejecución de esa partitura musical por parte del intérprete es el habla. A su vez, nosotros podemos realizar un análisis sincrónico. Esperen que se me cayó el disco. Nosotros podemos realizar un análisis sincrónico o un análisis diacrónico de un determinado lenguaje. Realizamos un análisis sincrónico cuando hacemos un corte temporal y analizamos, por ejemplo, la integración de la lengua castellana en Argentina en el siglo XXI. En cambio, realizamos un análisis diacrónico cuando vemos cómo evolucionó la lengua castellana desde la publicación del Mio Cid hasta este siglo. O sea, el análisis crónico es un análisis estático en el tiempo, es un corte temporal que uno realiza. El análisis diacrónico es un análisis dinámico, cómo evoluciona a través del tiempo. Y también nosotros podemos realizar un análisis diacrónico y un análisis sincrónico del sistema jurídico. Generalmente realizamos un análisis estático o sincrónico cuando debemos resolver un determinado caso y lo que analizamos es las normas que se aplican en ese momento a ese determinado caso. Hacemos un análisis diacrónico o dinámico viendo, por ejemplo, cómo ha evolucionado una determinada figura jurídica, como puede ser el préstamo, el mutuo, que es el préstamo de dinero, o también cómo podemos hacer, por ejemplo, un análisis diacrónico, cómo evolucionó el tema de la regulación de los delitos de tipo sexual en lo que es el ordenamiento jurídico argentino. Por ejemplo, hasta la modificación de la ley 25.087, que es de 1994, más o menos, los delitos sexuales, o sea, como podían ser abuso sexual, violación, etcétera, estaban bajo un título que decía delitos contra la honestidad. Y esta situación generó una serie de interpretaciones respecto a la discusión que existía cuando debía aplicarse una determinada figura que se encontraba legislada dentro de ese título, es si el bien protegido era la libertad y la integridad sexual o era la honestidad sexual. Entonces se discutía si la violación, el abuso deshonesto a una persona que se dedicaba, por ejemplo, al ejercicio de la prostitución, era realmente una figura típica, porque algunos decían que el bien protegido era la honestidad sexual y que una persona que ejercía esta actividad, por supuesto discutido, no tendría esta honestidad sexual que era protegida. Por eso ahora se ha modificado, también se han modificado un poco las figuras, ahora se habla de delitos contra la libertad y la integridad sexual. Lo que acá el bien protegido es realmente la decisión de una persona de tener relaciones de tipo sexual en forma libre y con quien decida. Disculpen, ¿me están viendo? Porque me acaba de aparecer en la pantalla a mí. ¿Ven todo bien, chicos? Sí, profe. Sí, se ve muy bien. Bien, no sé, me apareció en la mitad de la pantalla, bueno, no importa. Lo importante es que ustedes me escuchen y me vean bien. Bien, entonces, vemos que todo lo que estamos hablando nosotros y que se aplica al lenguaje también lo podemos llevar al derecho. Fíjense que también podemos hacer una distinción entre lengua y habla en el derecho. ¿Por qué? Porque la lengua sería la norma jurídica
y el habla sería la aplicación de esa norma jurídica a un determinado caso a resolver. Bien, sigamos avanzando. Y ahora vamos a entrar en un tema que espero que lo puedan llegar a entender, porque también se les dificulta la comprensión, a todos en general. Entonces, tal vez, que es el tema de los niveles de lenguaje. Bien. Yo sigo intrigada de por qué tengo la mitad de la pantalla borrada, pero bueno. A ver si me siguen, esto es importante, porque es una distinción que la vamos a aplicar continuamente en el ámbito del análisis también del derecho. Es importante tenerla clara. Todos los científicos, incluidos los juristas, expresan las investigaciones que realizan a través de la formulación de distintas descripciones o leyes descriptivas que se formulan en lenguaje, por eso hablamos de un lenguaje técnico o lenguaje científico. ¿Cómo los diferentes científicos nos hacen conocer las conclusiones de sus investigaciones? A través del lenguaje. El lenguaje que utilizan los científicos es un lenguaje informativo, es un lenguaje descriptivo, con el que tratan de explicarnos una determinada porción de la realidad. Ahora bien, Doctora, las diferentes ciencias tienen diferentes doctora, objetos. preguntaron Sí. si puede repetir lo último. Bien. Reitero, todos los científicos, cuando nos tratan de hacernos saber de las conclusiones a las cuales arriban en sus investigaciones, lo hacen a través de la utilización del lenguaje. Este lenguaje tiene un uso específico que es de tipo descriptivo, de tipo informativo, de un determinado sector de la realidad. O sea, cada actividad científica tiene un determinado objeto de investigación. Hay actividades científicas cuyo objeto de investigación es un objeto de la realidad. Por ejemplo, los biólogos estudian, por ejemplo, diferentes animales, diferentes organismos vivos. Los médicos, la medicina se ocupa de analizar el funcionamiento y la estructura del cuerpo humano y tratan a través de ese análisis, de ese estudio, poder ir dando soluciones a las diferentes enfermedades que afectan a ese organismo humano. Pero sin embargo, hay algunas actividades científicas que tienen por objeto el lenguaje, o su objeto de análisis o de estudio está formulado en lenguaje. Entonces, el problema que se plantea en este tipo de actividades es que lo que tenemos que nosotros tener claramente diferenciado es el lenguaje que nosotros utilizamos para describir al lenguaje. No hay que confundir el lenguaje como descripción de un determinado objeto de ese objeto que se está describiendo cuando ese objeto también es lenguaje. Ustedes van a decir de qué me está hablando. La lingüística y la semiótica tienen por objeto el lenguaje. Y la ciencia del derecho tiene por objeto el sistema jurídico, que está expresado en normas que se formulan en lenguaje. ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos que distinguir entre lo que es el lenguaje como objeto de descripción del lenguaje que describe a ese objeto de descripción. ¿Les quedó claro esto? No, Profe, una profe, pregunta. ¿puede repetir, por favor? Sí.
nosotros tenemos que tener muy claro en aquellas actividades científicas en la que el objeto de descripción es lenguaje o está formulado en lenguaje, tenemos que distinguir entre el lenguaje como descripción y el lenguaje como objeto de estudio. O sea, tenemos que colocar a el lenguaje que describe y al lenguaje que es descripto en un diferente nivel. Por eso hablamos de niveles de lenguaje. ¿Por qué? Porque si no los ubicamos en diferentes niveles o en diferentes jerarquías concretamente, vamos a incurrir en una confusión y podemos llegar a incurrir en lo que es la paradoja del mentiroso. Les doy un ejemplo de esa paradoja. Por ejemplo, nosotros tenemos un libro. En el prefacio de ese libro, el autor afirma que todo lo que se dice en ese libro es mentira, es falso. Si nosotros colocamos el contenido del libro en el mismo nivel de la frase que describe al contenido de ese libro como falso, el problema que nos crea si los tenemos en el mismo nivel es que si el contenido del libro es falso y nosotros colocamos a la descripción en el mismo nivel, esa descripción también va a ser falsa. ¿Entienden? Entonces, el contenido del libro es falso. Si lo que yo afirmo del contenido del libro forma parte del contenido del libro, porque está en el mismo nivel, esa frase que dice que el contenido del libro es falso va a ser falsa. Entonces, se me convierte en verdadero el contenido del libro. Y si se me convierte en verdadero el contenido del libro, también va a ser verdadera la frase que lo describe y que dice que es falso. Y entramos en un círculo vicioso. La única manera de romperlo es colocar a la frase que describe el contenido del libro, si bien está dentro materialmente del mismo libro, en un nivel de jerarquía distinto. Entonces, cuando el objeto que estamos describiendo es lenguaje, tenemos que distinguir, disculpen que se me cayó la tiza. Tenemos que colocar a ese lenguaje en un nivel de lenguaje objeto. Y cuando el objeto de descripción es lenguaje, yo lo tengo que describir con un metalenguaje. ¿Y por qué le digo metalenguaje? Porque está por encima del lenguaje objeto que yo estoy describiendo. Está en un nivel superior. Describe al lenguaje. Y si yo tengo que decir algo de este primer nivel, que es el metalenguaje, por ejemplo, yo tengo un autor que dice, que afirma que en el sistema jurídico argentino está admitida la pena de muerte. Tenemos a un jurista que se está expresando en un metalenguaje respecto del ordenamiento jurídico argentino, afirmando que reconoce que admite la pena de muerte. Pero el problema es que eso es falso. Entonces, va a aparecer otro jurista en un nivel superior porque va a tener como objeto de descripción este metalenguaje. Y va a decir, no, Pepito se equivocó. El sistema jurídico argentino no admite la pena de muerte. Entonces, vamos a necesitar ir subiendo los niveles de lenguaje como una escalera a medida
que vamos haciendo afirmaciones o descripciones de lenguaje. Generalmente no vamos a seguir hasta el infinito. Con 2 niveles de lenguaje generalmente alcanza. Pero recuerden que necesitamos utilizar niveles de lenguaje o metalenguajes siempre que estemos teniendo como objeto de descripción al lenguaje o a un objeto que está formulado en lenguaje. A su vez, el metalenguaje dentro del ámbito del derecho se clasifica en metalenguaje, disculpen, descriptivo, y prescriptivo. En el metalenguaje descriptivo dentro del ordenamiento jurídico tenemos a un determinado científico del derecho realizando una determinada descripción de alguna porción de lo que es el sistema jurídico. Por ejemplo, el jurista que analizaba cómo ha evolucionado el tratamiento de los delitos de abuso sexual dentro de lo que es el ordenamiento jurídico argentino. En cambio, en el metalenguaje prescriptivo tenemos normas que se refieren a normas y que se encuentran en un nivel superior porque lo que ordenan es obedecer determinadas normas jurídicas. Están en una jerarquía superior. Por ejemplo, la norma que ordena obedecer las órdenes de tránsito, los carteles de tránsito, las indicaciones que aparecen en una determinada ruta o en las arterias de la ciudad. Por ejemplo, ordenan obedecer las señales de tránsito. Circular máxima permitida 60 kilómetros, no girar a la izquierda, circular por la derecha, etc. ¿Les queda claro esto? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a seguir avanzando. Y vamos a ver cuáles son las partes de la semiótica y también de la lingüística, porque coinciden. Esto es importante, por favor. Las partes de la semiótica y de la lingüística son la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis analiza la relación de los símbolos entre sí. La semántica analiza la relación de los símbolos con la realidad a la cual hacen referencia. La pragmática analiza la relación de los símbolos con sus usuarios. Si nosotros tenemos que simplemente resumir qué es lo que cada una de ellas analiza, la sintaxis sería la gramática, es más que la gramática, pero para que ustedes se ubiquen claramente en el contenido de la sintaxis. La semántica es el análisis del significado.
Y la pragmática analiza los usos y funciones del lenguaje. Concretamente, si ustedes advierten, el libro de cátedra comienza a partir de la pragmática. Pero como continuamente va haciendo referencias a la sintaxis y a la semántica, necesitamos tener en claro qué es lo que cada una de ellas analiza. Respecto a la sintaxis, como les acabo de decir, se ocupa de analizar la relación entre los símbolos entre sí, porque obviamente para que haya comunicación no solamente tenemos que tener un lenguaje que está formado por símbolos, sino que también esos símbolos se dan en determinadas estructuras para que realmente podamos tener una comunicación acorde. Entonces la sintaxis analiza cuáles son los símbolos primitivos cuáles son las reglas de formación y cuáles son las reglas de derivación. Bien. Como yo les dije, un análisis sintáctico implica analizar cuáles son los símbolos primitivos que integran un determinado lenguaje. Fíjense en ustedes que nosotros en teoría del derecho realizamos un análisis sintáctico de lo que es la estructura del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque analizamos cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales y analizamos también cómo funcionan las reglas de formación y las reglas de derivación dentro de un determinado sistema jurídico. Independientemente que también vamos a analizar un aspecto de tipo pragmático. Más que nada, en teoría del derecho, tal vez lo que no se realiza es un análisis semántico, porque el análisis semántico, que es ese significado y que está dado por el contenido de las normas, es algo que ustedes van a ver en las materias de fondo. Acá más que nada nos vamos a detener en el aspecto sintáctico y en el aspecto pragmático, que lo vamos a analizar sobre todo en lo que es interpretación y razonamiento jurídico. ¿Les queda claro esto? Bien. Entonces, las reglas de formación son aquellas reglas que establecen cómo en cada una de las lenguas se debe formar, se deben enlazar correctamente los símbolos para que formemos frases correctas que nos sirvan para la comunicación. O sea, tenemos reglas de formación en cada uno de los lenguajes. Fíjense que las reglas de formación del lenguaje castellano difieren muchísimo de las reglas de formación de lo que es el inglés. Y sin embargo son muy similares a las reglas de formación del francés y del italiano. Y vemos que también las reglas de formación y los símbolos primitivos coinciden mucho más entre el francés y el italiano que con el castellano. A su vez, también analizamos las reglas de derivación, cómo de frases podemos ir realizando derivaciones y obtener nuevas frases. Cómo podemos ir generando de una frase a través de reglas de derivación dos frases. Por ejemplo, hoy es martes y hace frío, y podemos
podemos derivar dos frases, hoy es martes, hoy hace frío, por ejemplo, y todo esto está muy relacionado con el tema de lo que es el razonamiento y con lo que es la estructura lógica del razonamiento, que es lo que analiza la lógica. Y también, si nosotros vemos que tenemos dentro de lo que es un lenguaje o de lo que es un sistema una afectación de las reglas de formación y de derivación, vamos a ver que vamos a tener vicios o defectos lógicos que van a ser, estos defectos lógicos, problemas también de interpretación que vamos a analizar en las unidades de interpretación y de razonamiento jurídico. ¿Ven que todo está relacionado con todo? Bien. A ver, ¿cómo andamos con el tema del horario? Ah, bien, bien. Podemos empezar a ver semántica. Bien, como yo les dije a ustedes, en la semántica, no tema, me comí la E. En la semántica lo que analizamos es la relación entre lo que es el lenguaje con la realidad a la cual hace referencia, a la cual describe, a la cual clasifica, a la cual define el lenguaje. Podemos decir que en realidad, de forma muy resumida, estamos hablando del diccionario. Bien. En lo que es la semántica, concretamente vamos a ubicar a las tesis que vimos que tratan de explicar la relación entre el lenguaje y la realidad. Específicamente, es el lugar en donde ubicamos teóricamente a las teorías esencialistas y convencionalistas. Obviamente, en la posición que nosotros adoptamos, que es una posición convencionalista, en la cual decimos que el lenguaje es una construcción humana y por tanto es artificial, vamos a afirmar que es el hombre el que crea las palabras, es el hombre además el que clasifica a la realidad, y clasificar es, diríamos, dividirlas en trozos, porque obviamente cuando nosotros estamos creando los símbolos y estamos dándole un significado a esos símbolos, la primera distinción que vamos a realizar es entre nombres propios y palabras de clase, porque obviamente hay tanta cantidad de objetos en la realidad que nosotros no vamos a poder ponerle un nombre propio a cada objeto que aparece en la naturaleza. Entonces, vamos a clasificar, vamos a dividir a la realidad en trozos y vamos a ponerle a estos trozos determinados nombres. Lo que hacemos es clasificar, y la clasificación que se realiza también es una clasificación arbitraria, es una clasificación que está fundamentada sobre todo en cuestiones más que nada de practicidad y de utilidad. Ahora bien, si nosotros observamos en los diferentes lenguajes, vemos que en general las clasificaciones coinciden. Y la realidad uno la troza, digamos, la divide en pedazos similares. ¿Por qué? Porque en general el hombre percibe, o sea, el hombre tiene características, que es cómo percibe la realidad, la percibe a través de los sentidos, y además tiene necesidades similares, viva donde viva. Entonces, en general, como percibe a la realidad a través de los ojos, a través del olfato, y además tiene necesidades que son, obviamente, las necesidades están relacionadas con cubrir sus necesidades básicas, que es la alimentación, el abrigo, etcétera. Vemos que las clasificaciones en las diferentes lenguas son coincidentes. Puede haber alguna determinada diferencia en algunas clasificaciones, por ejemplo, los ingleses clasifican al reloj no con un nombre único como nosotros, sino de acuerdo a si es un reloj de pared, si es un reloj de muñeca, si
o sea, le ponen diferentes nombres, de acuerdo a lo que es la realidad geográfica, digamos, el entorno en el cual uno vive, a veces realiza clasificaciones más detalladas para determinadas condiciones geográficas o ambientales que se nos presentan. De repente las personas que viven en lugares en donde son muy fríos y en donde tenemos el tema de las aguas que adquieren diferentes densidades y por una cuestión de, digamos, de poder vivir tranquilo y adecuadamente, necesitan tener una categorización y una clasificación muy detallada de los diferentes niveles de la condensación de lo que es el agua, sobre todo en los países muy fríos, en los países nórdicos, en los países esquimales, en los cuales tenemos bien determinado y con nombres diferentes los diferentes tipos de hielo, por ejemplo, porque de ello depende la supervivencia en ese determinado entorno. Pero en general las clasificaciones a grandes rasgos coinciden. Teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que es el hombre el que le pone significado a las cosas y que crea los símbolos, tenemos que hacer una distinción importante, relevante, entre lo que es la denotación y la designación de las palabras. La denotación de un término es la extensión de ese término, son los objetos que quedan comprendidos dentro de un determinado símbolo, dentro de un determinado término. La designación, en cambio, es la intención, son las características que debe tener un determinado objeto para poder quedar comprendido en un determinado término. Esto que parece así medio raro, medio difícil, ahora les va a quedar claro. Yo si me pongo el mismo ejemplo, la denotación del término ciudad es Buenos Aires, Mar del Plata, Roma, Milán, Río de Janeiro, Salta, Posadas, etc. La designación del término ciudad es, por ejemplo, la estoy inventando, no es mi idea, complejo urbano con más de 15.000 habitantes, por ejemplo. La denotación del término planeta es Marte, Tierra, Urano, Plutón. Hay uno que no es planeta, que creo que es una cosa, pero no importa. Júpiter, Venus. La designación de término planeta es cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella. Bien. ¿Qué relación existe entre la denotación y la designación? Hay una relación inversa entre denotación y designación. Cuanto más amplia es la designación, la denotación del término se reduce. Por ejemplo, si yo digo que una ciudad es un complejo urbano con más de 100.000 habitantes, inmediatamente la denotación se me achica, porque van a ser menor la cantidad de núcleos urbanos que van a poder ser denominados ciudad. Me queda, por ejemplo, fuera Batán, me queda fuera, por ejemplo, Miramar, me queda fuera, por ejemplo, estamos hablando cercanos,
creo que Necochea también. ¿Entienden esta relación? Y también hay una relación entre la denotación y la designación con los nombres propios y las palabras de clase. ¿Por qué? Porque los nombres propios todos tienen denotación, pero no tienen designación. Yo siempre cuento que el hecho que yo me llame Mónica Patricia Rizzo, en este caso, no tiene nada que ver con ninguna característica que yo deba tener para llamarme de esta manera, ni con mi altura, ni con mi color de ojo, ni con nada. No hay características que una persona tenga que tener para llamarse de esta manera. Es un nombre propio. El hecho de que yo me llame Mónica Patricia está dado porque, primero, Mónica se lo iban a poner a mi prima Silvia, que nació antes que yo, y como no se lo pusieron, me enchufaron Mónica a mí. Y Patricia me lo pusieron porque le gustaba una tía. O sea, no responde a ninguna característica, a ninguna designación que yo deba tener para llamarme de esa manera. En cambio, las palabras de clase, todas tienen designación, pero pueden no tener denotación. ¿Por qué es así? Porque Profe, puede suceder que la palabra de clase en realidad sea una palabra que inventa a un determinado objeto. Por ejemplo, una palabra clase como unicornio, que describe perfectamente lo que es un unicornio. Caballo con un cuerno. Pero no existe. O sea, esa palabra de clase describe un objeto, en realidad, inventado, pero que no existe en la realidad. Por lo tanto, esa palabra de clase tiene designación, pero no tiene denotación. Pero también puede suceder que la palabra de clase que tiene designación, pudo haber tenido denotación, pero ya no la tiene porque el objeto que hace referencia se extinguió. Eso está sucediendo de una manera increíble en el mundo de hoy con el tema del cambio climático y con la extinción permanente de especies, lamentablemente, dentro de nuestro planeta. profe, Y también, sí, ¿alguna pregunta? Y recién un alumno creo que... sí, ¿Cómo? Andrés, ¿querías preguntar algo? sí, ¿qué es una palabra de Discúlpenme, clase, profe? no escuché bien la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué es una palabra de clase? ¿Qué es una palabra de clase? Una palabra de clase es una palabra que agrupa a un conjunto de objetos que previamente han sido clasificados. O sea, una palabra de clase, lo primero que va a hacer es realizar una clasificación, determinar qué características va a tener el objeto que va a quedar incluido en ese concepto, en esa definición. Ahora lo vamos a ver un poquito más claro cuando veamos definición, que le va a quedar más claro. Pero ahí ¿Por qué? entraría Porque no el es término posible unicornio. materialmente. ¿Quién me habló? Acá, Andrés Rodríguez. Le pregunto Sí. si una palabra de clase entraría el término unicornio. Sí, por supuesto. Unicornio es una palabra de clase. Si bien es una definición que se da de un objeto inexistente, si de repente apareciera alguna vez en la realidad un objeto que tenga esas características, vamos a saber cómo lo llamamos. Va a entrar en la clase de los unicornios.
Una palabra de clase es árbol. Una palabra de clase es ser humano. Una palabra de clase es banco. Una palabra de clase es gato. Un nombre propio es Silvestre, mi gato. O sea, los nombres propios tienen un objeto único de definición, que no responde a ninguna característica. Bueno, en realidad le puse Silvestre a Silvestre porque es negro y blanco. Simplemente. Bueno. Y volviendo al tema a que las palabras de clase todas tienen designación, porque el término se define por determinadas características que deben tener. Después vamos a ver la clasificación de las características, que la vamos a ver ya mañana, porque estamos terminando casi, es que las palabras de clase todas tienen designación, porque todas establecen características que tiene que tener un determinado objeto para formar parte de una determinada clase. ¿Entienden? En cambio, pueden no tener denotación, porque el objeto que creó esa palabra de clase es inventado, no existe en la realidad, o porque existió y se extinguió. Yo siempre cuento la anécdota de Susana Jiménez, cuando le dijeron que habían encontrado un, ¿cómo se llama? Un dinosaurio en el sur, y ella agarra y dice, claro, obviamente encontraron el esqueleto de un dinosaurio. Dice, ¿vivo? Entonces tuvieron que explicar que se habían extinguido. Bien, independientemente de lo que dice Susana Jiménez, el término dinosaurio es una palabra de clase que tenía una denotación en el pasado, pero que actualmente no la tiene porque se extinguieron los dinosaurios. Así que este es el tema. Entonces, para que quede claro, los nombres propios todos tienen denotación, en cambio no tienen designación. ¿Por qué? Porque no es necesario tener ninguna característica para de repente ser llamado de una determinada manera. En cambio, las palabras de clase todas tienen designación, pero pueden no tener denotación, ya sea porque el objeto nunca existió o porque existió pero se extinguió. Bueno, con esto terminamos porque ya estamos casi en la hora. Vamos a continuar mañana con semántica. Vamos específicamente a ver qué es definir, qué tipos de definiciones existen, qué son características definitorias y características concomitantes y cómo esto funciona. Y vamos a ver también dentro de lo que es la semántica, específicamente los defectos del lenguaje, que son ambigüedad, vaguedad y lectura abierta. Y luego ya nos vamos a adentrar en la pragmática, los usos y funciones, para luego ya dejarle abierto al doctor Gamini para que continúe con el dictado de la materia, que lo vamos a terminar completando en la clase de repaso y de síntesis que le voy a dar al final de la unidad número 1. Bueno, nos vemos mañana. ¿Les quedó claro con el tema de pizarrón? ¿Es un poquito más útil? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Además a mí también me resulta más útil para dar clases. Como no tenemos el tema de la presencialidad, al menos algo puedo sacarlo a través del pizarrón para que quede más claro. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Que tengan buenas noches. Hasta Bueno. luego. No, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, Chao, chao. profe. Buenas noches.